Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Imaginemos la costa de Cartagena, pero no la de ahora, sino la de finales del siglo XIX. Un mundo que casi se ha perdido, un lugar de rituales sociales con música de orquestina sonando junto al mar, donde la burguesía pues iba a ver y a ser vista. Un sitio que todos conocían como El Chalet. Y ahí es donde nos vamos a centrar, en la historia de esos balnearios de Cartagena. Porque, y esto es lo interesante, eran mucho más que un sitio para darse un chapuzón. Eran un reflejo casi perfecto de una época, con sus miedos, sus sueños y sobre todo una moral muy estricta y a veces, bueno, un poco contradictoria. Para reconstruir todo esto vamos a apoyarnos en varias fuentes. Tenemos un trabajo académico muy bueno, una entrada de un blog de historia local, una ficha bibliográfica Y una joya, un relato personal que te mete de lleno en el ambiente de la época. La idea es entender qué fueron estos sitios, por qué surgieron y sobre todo por qué desaparecieron de una forma tan repentina. Así que, si te parece, nos metemos de lleno. Vale. La primera pregunta parece sencilla. ¿Por qué aparecen estos balnearios? Uno piensa, pues por ocio, por el calor, pero las fuentes nos dicen que la historia es bastante más compleja. Que antes pues no era prioritario, se convierte en una marca de estatus. Es la señal de que eres gente decente. O sea, que estar limpio deja de ser algo privado para ser como una declaración pública, una manera de separarse de las clases más populares. Totalmente. La limpieza se convierte casi en una nueva religión para la gente acomodada. Y claro, esta nueva religión necesitaba sus templos. Y ahí es donde entran los balnearios. Pero había un problema. La moral, claro, la famosa moral púdica de la época. ¿Cómo juntas esa nueva obsesión por la higiene con el pánico a enseñar el cuerpo? Pues creando espacios muy controlados. Las fuentes los describen como lugares diseñados para que las damas pudieran, y cito, esconder sus encantos de miradas indiscretas y del abrasador sol. Y además estaba el tema de la ropa mojada. La higiene de la época desaconsejaba totalmente quedarse con el bañador húmedo por el riesgo de enfermedades. Así que estas instalaciones te ofrecían casetas privadas para cambiarte. Algo que una playa abierta pues no te daba. Es fascinante. Tienes por un lado una preocupación casi científica por la salud y por otro una ansiedad puramente moral. Y el balneario es la solución para las dos cosas. Y para una tercera, que es clave, la dimensión terapéutica. El mar no era solo para refrescarse, se veía como una cura para un montón de dolencias, tuberculosis, raquitismo, hasta la melancolía o los problemas de respiración. Los médicos lo recetaban, literalmente. ¿Que el médico te recetaba ir a la playa? Sí, y con instrucciones muy claras. De hecho, existía lo que llamaban el novenario de mar. Era la creencia, a menudo por prescripción médica, de que tenías que tomar al menos 9 baños. Y siempre en número impar, para que el tratamiento funcionara. Una mezcla curiosa de ciencia y superstición, ¿no? 9 baños, en número impar. Suena casi a un ritual mágico. Y de todos esos balnearios, hubo uno que fue el gran emblema de Cartagena, el balneario de San Bernardo. Pero, como decíamos, todo el mundo lo llamaba El Chalet. ¿Qué tenía de especial ese sitio? Pues para empezar, su ubicación era estratégica. Estaba a los pies del Monte de Galeras, o sea, un entorno de una importancia militar tremenda, lleno de baterías, fuertes, murallas, y justo al lado del faro de Navidad, el que llamaban el Faro Rojo. El apodo El Chalet parece que venía de su estética, que era muy elegante. Una de las fuentes dice que la posiblemente Art Deco era la imagen de la modernidad de la Belle Époque puesta en mitad de un puerto militar. Espera, ¿me estás diciendo que no se podía llegar dando un paseo? ¿Que el viaje en sí ya era parte del espectáculo? Absolutamente. No se podía ir andando. Tenías que ir a la dársena de botes del puerto, que estaba al lado del Penal, por cierto, y allí coger una de las 2 lanchas que hacían el viaje, la San Francisco o la Santa Margarita. El trayecto en barco ya era un filtro social potentísimo, una antesala a la experiencia, un pequeño rito que separaba ese lugar del resto de la ciudad. ¡Qué fuerte! El aislamiento físico creaba la exclusividad social. Y una vez allí, ¿cómo se organizaba todo? Porque con esa moral tan estricta, me imagino que no sería un sálvese quien pueda en el agua. Para nada. La organización era un reflejo perfecto de la moral de la época. Estaba dividido en 3 zonas, muy claras. A un lado las barracas para hombres,
Al otro, las barracas para mujeres. Y en el centro, como si fuera un espacio sagrado, las barracas para los matrimonios. Es que es alucinante. No es solo una división por sentido práctico. Estaban construyendo su código moral en madera sobre el agua. La propia arquitectura era una declaración de principios. Los cuerpos no se mezclan hasta que el matrimonio lo bendice. Exacto, esa es la clave. Pero aquí viene la gran contradicción. Porque vale, el baño estaba súper segregado. Pero el verdadero corazón del chalet, el gran escenario, era la terraza bar. Y ahí las reglas eran otras. Me cuesta imaginarlo. O sea, por un lado, una moralidad tan rígida que separa a hombres y mujeres para un simple baño. Y por otro, me dices que la terraza era un hervidero de fiestas y música. ¿No chocaba eso en el ambiente? Totalmente. Y esa es la clave para entender a la burguesía de la época. La fachada de moralidad era para el público, para el acto del baño. Pero en la terraza, entre ellos, las reglas se relajaban. Era una hipocresía social perfectamente organizada. El baño, como dice uno de los relatos, era solo la excusa. Has mencionado que tenemos un relato personal. ¿Qué nos cuenta esa voz? ¿Cómo era estar de verdad allí, en esa terraza? Es una maravilla, de verdad. Lo describe como un murmullo constante de abanicos y conversaciones discretas, bañado por la melodía de un vals. Dice que el aire olía a sal, a habanos caros y a perfume de las damas. Te transporta. Nos cuenta que la orquestina tocaba música que hacía que Cartagena sonara como París. En esa terraza se cerraban negocios, se exhibía el estatus, se iniciaban noviazgos. Era un ballet lento de miradas y conversaciones donde se representaba toda la jerarquía social de la ciudad. Con esos precios que comentas, un restaurante de lujo del Gran Hotel y la necesidad de coger un barco, me da a mí que no todo el mundo podía permitirse una tarde en el chalet. ¿Era tan exclusivo como parece? Sin duda. Y esto contrastaba de lleno con el otro gran balneario de la bahía, el de San Pedro del Mar. A ese se podía llegar andando desde los barrios populares como Santa Lucía. Era, digamos, el balneario del pueblo. El chalet, en cambio, era el coto privado de la nueva burguesía que había salido del auge de la minería y el comercio en Cartagena. Las fuentes dan cifras concretas, ¿verdad?, sobre los costes. Sí, y nos dan una idea muy clara. La entrada costaba 20 céntimos de peseta y alquilar una caseta una hora 50 céntimos. Hoy no parece mucho, pero en la época era una barrera para la mayoría. Pero donde se notaba la diferencia de verdad era en el restaurante. Claro, la oferta gastronómica también marcaba esa exclusividad. Por supuesto. Lo llevaban los celeros de mucho renombre, como los del Gran Hotel. Ofrecían de todo, desde marisco fresco y paellas hasta un menú de alta cocina. Uno de los documentos habla de un menú de 4 platos, sin vino, por 4 pesetas con 50. Eso era una fortuna. Entiendo que también había opciones un poco más asequibles, una especie de menú del día. Así es. Había una merienda-cena por 2 pesetas con 50. Llevaba 2 platos, pan, vino y postre. Esto permitía que un sector de la clase media también pudiera ir, aunque seguramente no tan a menudo como la élite. Si juntamos todo esto, se ve una estructura de clases muy marcada, casi un ecosistema social en miniatura. Exactamente. Dentro del balneario convivían, sin mezclarse, varios mundos. Por un lado, la élite que veraneaba allí, la que ocupaba las mejores mesas y alquilaba casetas para toda la temporada. Por otro, las clases populares que trabajaban allí. Las bañeras, las señoras que atendían en las casetas, los camareros, los músicos. Y luego estaban los que las fuentes llaman los domingueros, gente trabajadora que ahorraba para ir a pasar el día y se volvía a casa al atardecer, marcando una división social y temporal clarísima. Eran visitantes, no pertenecían al lugar. Un mundo tan particular, tan sólido y estratificado, parece hecho para durar para siempre. ¿Cómo es posible que se desvaneciera? Pues el final fue muy abrupto, pero vino precedido de un cambio cultural. En los locos años 20, el chalet vive su apogeo. Se convierte en el centro social de la ciudad, con bailes, fiestas de noche que duraban hasta el amanecer, e incluso proyectaban cine mudo en los salones. Era el epicentro de la modernidad. Suena increíble, pero esa modernidad también trae cambios, imagino. Y esos cambios fueron el principio del fin. Durante la República, en los años 30, el sitio empieza a popularizarse. Las costumbres se relajan. Las antiguas élites, que siempre buscan más exclusividad, empiezan a ver el chalet como un lugar que se está masificando.
Comienzan a preferir otros sitios como las playas de Cabo de Palos, que eran vírgenes, o irse a veranear al norte de España, a Santander, San Sebastián. Hay un detalle muy curioso en las fuentes que creo que lo ilustra perfectamente. El de las jornadas naturistas, ¿verdad? Es que es asombroso. Sí, es que es un giro de guión total. En el mismo lugar que unas décadas antes separaba a hombres y mujeres con tablones, de repente organizan jornadas naturistas. Charlas de vida sana, ejercicios de escalada y una dieta estricta de zumo de naranja, dátiles y pan integral. El contraste es brutal. Lo es, y demuestra que la sociedad estaba cambiando a una velocidad de vértigo. Pero el punto de inflexión, el golpe de gracia, fue la guerra civil. En esto todas las fuentes coinciden. Los balnearios se desmantelan después de la guerra. La guerra no solo destrozó los edificios, destrozó la sociedad que les daba sentido. ¿Qué pasó exactamente? Cartagena fue un escenario clave en la guerra, sobre todo su puerto. Después, todo ese entorno se militarizó por completo, se volvió inaccesible. Las élites de antes, las que iban a El Chalet, habían desaparecido. Por el exilio, la represión o porque simplemente perdieron sus fortunas. Y la economía de posguerra estaba destrozada. Nadie tenía dinero ni ganas de fiestas en un balneario de lujo. El fin de una era literal. Y el epílogo es casi melancólico. Mucho. Hubo un intento de reabrirlo en el 44. Estaba todo listo, pero el proyecto fracasó por algo tan práctico como la escasez de combustible para las lanchas. La San Francisco y la Santa Margarita no podían navegar. O sea que el gran teatro social de Cartagena, que había sobrevivido a cambios de siglo, a cambios de mentalidad, fue derrotado por falta de gasolina. ¡Qué final tan triste y anticlimático! El golpe final llegó unos años después. Las últimas 100 casetas que quedaban las compró un industrial, las desmontó y se las llevó a otro muelle. Fue un final práctico, silencioso y definitivo. Entonces, si miramos atrás, ¿qué significa todo esto? Hemos reconstruido un mundo perdido que era mucho más que un club de playa. El chalet era un espejo de las ansiedades de una sociedad, la ansiedad por la salud, la ansiedad por la moral y la necesidad de representar sus jerarquías sociales. Exacto. La historia del chalet demuestra muy bien cómo los lugares están ligados a las creencias de su tiempo. Cuando esas creencias se derrumban, como pasó con la Guerra Civil, los lugares que las representaban pues desaparecen con ellas. El paisaje físico, la bahía, el monte de galeras, todo sigue ahí igual. Pero el mundo que le daba sentido a ese rincón de la costa se ha ido para siempre. Los balnearios eran en el fondo un escenario donde la burguesía representaba su estatus para separarse del resto. Hoy, con las redes sociales, vemos cómo la gente sigue eligiendo con mucho cuidado cómo y dónde muestra su ocio, sus vacaciones, su vida. Quizás esa necesidad humana de ver y ser visto, de sentir que se pertenece a un grupo exclusivo, no ha desaparecido. Simplemente ha encontrado su nueva terraza. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuáles son los balnearios de hoy en día?